Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos aquí nuevamente trayendo un mensaje, compartiendo una enseñanza que yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y que nos va a ayudar mucho a comprender muchas de las cosas que actualmente estamos pasando o eh, estamos viviendo, ¿verdad? Para nadie es un secreto las diferentes situaciones que el país en términos de salud, económicos, está pasando, ¿verdad? Las diferentes decisiones que se han tomado y que en estos momentos, por todo este tema de la pandemia, las iglesias no pueden o pueden abrir sus lugares, pero respetando las medidas sanitarias, ¿verdad? Lo que es el aforo, que se pueda, que está permitido, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos también y podemos aprovechar toda esta nueva tecnología o la tecnología que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero que ahora le estamos dando un mayor uso. Y parte de eso es poder compartir una enseñanza que pueda darnos una guianza, una luz, o pueda orientarnos a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Conforme a la luz de lo que la palabra enseña y también que pueda estar respaldada con parte de lo que cada uno de nosotros hemos vivido, ¿verdad? Y en este momento o bajo este escenario, lo que de manera personal he vivido, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué es lo que se va a hablar en esta noche? Uno de los temas un tema que particularmente me gusta mucho es sobre la historia de Bartimeo, pero hoy quiero llevar un enfoque diferente. ¿Un enfoque en qué sentido? En que la historia de Bartimeo es contada no solo por Mateo, sino que también Marcos y Lucas hablan de este evento que ocurrió, de este momento específico en la Biblia que habla acerca de la historia de dos ciegos que recibieron una sanidad o que recibieron la sanidad por parte de Jesús cuando iba camino a Jerusalén. Esta historia usted la va a encontrar en Mateo 20:29. En primera instancia vamos a poner el escenario de lo que ocurrió bajo el contexto de lo que vio Mateo. Bueno, Mateo 20:29 dice que hubo una gran multitud seguía a Jesús cuando salía de Jericó con sus discípulos, ¿verdad? Ahora, esta historia de los dos ciegos la vamos a comparar también con lo que vivió seguidamente Zaqueo, pero todo está enlazado. Mateo 20:29 dice que una gran multitud seguía a Jesús cuando salía de Jericó. Lo primero que debemos nosotros de interpretar o de entender es que esa multitud que habla la Biblia, ¿a qué se refiere? Cuando usted le dice multitud, ¿qué es lo que usted le viene a su pensamiento o cómo usted lo interpreta? Bueno, el diccionario indica que es un número grande e indeterminado de personas. En otras palabras, es una cantidad de personas que no la podemos determinar cuánto es, ¿verdad? Usted puede decir, hay 100 personas, hay 50 personas, pero cuando se habla de multitud, es una cantidad de personas que no las podemos contar precisamente en ese momento, ¿verdad? Lo otro es que esa multitud dice que te seguía a Jesús. Entonces, las personas que iban en esa multitud tenían la capacidad de ver sin ningún problema, de caminar, porque la Biblia dice que lo seguían, ¿verdad? Entonces, ese término, esa palabra es muy importante. Seguir, seguían. Entonces, ya tenemos dos cosas. Uno, que era una cantidad innumerable de personas que seguían a Jesús. Segundo, esas personas tenían la capacidad de caminar y de ver sin ningún problema o sin ninguna ayuda. Ahora, ¿por qué es esto? Nosotros debemos de saber o llevarnos al contexto de lo que ocurrió en ese momento. Pero ¿cómo era Jericó cuando Jesús pasó? Lo importante de esto es que Jesús en realidad no iba para Jericó, sino que Jericó era una ciudad de paso, porque el destino que Jesús llevaba era Jerusalén, y eso usted lo puede encontrar en Lucas 18:31. Lo que sucedió es que Jesús utilizó
la ruta del río Jordán y de ahí se encontraba de paso Jericó. Entonces, en realidad el destino al que Jesús iba era Jerusalén, pero por la ruta del río Jordán tenía que pasar por Jericó. Después, Jericó se encontraba a aproximadamente entre 27 y 30 kilómetros de Jerusalén. Tercero, que era un lugar donde comúnmente habían ciegos. Jericó era un lugar donde comúnmente se podían encontrar ciegos junto al camino. Y dos de ellos fueron los que Jesús sanó. Ahora vea qué interesante. Mateo, si usted lee Mateo 20, en el capítulo 20, el versículo 29, Mateo habla de que cuando Jesús iba saliendo de Jericó, o cuando iba de paso, porque su destino era Jerusalén, ¿verdad? No era que Jesús les había dicho a los discípulos, hoy vamos para Jericó, no, era una ciudad de paso, una ciudad de encuentro. Habían dos cieguitos que estaban junto al camino, no estaban en el camino, estaban junto al camino. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la capacidad para moverse libremente, no tenían la capacidad para ir en el camino. ¿Por qué? Porque se podían golpear, porque se podían perder, porque no sabían dónde podían estar en ese momento. En ese contexto no habían carros, ¿verdad? No había, pero hablemos de que tal vez lo podía golpear un burro, lo podía golpear un camello, ¿verdad? Que tal vez donde las personas que iban de paso, que iban y utilizaban ese camino para ir a diferentes o a otras ciudades cercanas de Jericó. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Por su seguridad, los cieguitos se encontraron junto al camino. Ahora, estos dos cieguitos, Mateo, increíblemente, o tal vez son los detalles que nosotros nos encontramos en la Biblia, Mateo narra que habían dos ciegos, pero no indica cómo se llamaban. Que habían dos cieguitos que estaban junto al camino. Entonces, yo le pregunto a usted, vamos a analizar Mateo 20, vamos a analizar Lucas 18 y vamos a analizar Marcos 10. Es interesante que Mateo habla de dos ciegos, pero no indica nombres. Marcos y Lucas hablan también de esta misma situación, pero Lucas y Marcos hablan únicamente y exclusivamente de un ciego. Y Marcos es el único que describe al cieguito y con su nombre, Bartimeo. Entonces, ¿qué era lo diferente? ¿O por cuál fue la diferencia que marcó lo que escribió cada uno de ellos, tanto Marcos como Mateo y como Lucas? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y vea qué interesante. Antes de entrar a por qué estos libros de la Biblia narran dos situaciones, pero un poco diferentes, antes de entrar a eso debemos de entender que Bartimeo significa hijo de Timeo, y Timeo, su nombre significa honorable. Y vea qué interesante. En otras palabras, Bartimeo lo que significaba era hijo del honorable o hijo de honor. Pero yo le pregunto a usted, pero este hombre estaba ciego, estaba abandonado junto al camino, estaba sucio posiblemente, estaba mendigando, y su compañero era otro ciego. Entonces, vea qué interesante, la Biblia dice que cuando Jesús iba pasando, los cieguitos lo escucharon que iba Jesús pasando. Y dice que empezaron a gritar y empezaron a decir, Jesús, hijo de David, hijo de David. Y dice que cuando llamaban a Jesús, la multitud lo callaba. En otras palabras, imagínense ese escenario. Va Jesús pasando por Jericó. Los dos cieguitos que estaban por el camino empiezan a gritar porque escuchan que iba pasando Jesús. Y como posiblemente ya el testimonio, la vida de Jesús ya había recorrido largas distancias y otras ciudades ya conocían del nombre de Jesús y de todo lo que esta persona estaba realizando, ¿verdad? Todos los milagros y toda la enseñanza que él estaba transmitiendo, posiblemente su rumor se corrió y ya había llegado a Jericó. Entonces, cuando los cieguitos escuchan que iba pasando Jesús, dice que empiezan a callar, pero que la multitud que iba con Jesús los empezaron a callar.
Los empezaron a callar y los chiquitos lo que hacían era gritar con más fuerza. Pero vea qué interesante, esas personas que seguían a Jesús en la multitud, ¿por qué empezaron a callar a los chiquitos? Si ya ellos habían visto milagros, venían dándole un seguimiento a Jesús, venían de tiempo atrás, de ciudades atrás, venían siguiéndolo. Ya habían visto cuáles eran los milagros que hacía Jesús, ya habían visto cuáles eran las enseñanzas que compartía Jesús, ya habían experimentado cuál era ese amor y esa misericordia que Jesús quería compartir a los ciudadanos y a esa población. Y entonces, si ya habían estado expuestos a esa palabra, ya habían estado expuestos, han estado expuestos a escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿por qué estaban callando a don mendigos? Entonces, ¿qué habían aprendido tiempo atrás? ¿Qué habían aprendido en el transcurso atrás? Si venían siguiendo a Jesús, era una multitud que venía acompañando a Jesús. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el nombre de Bartimeo, el título que tenía su nombre o lo que significaba hijo honorable o hijo del honorable o hijo de honor, no se asemejaba con la condición que estaba actualmente, sino llamarlo hijo del honorable y hijo del honor, y al comparar su título con la situación que él estaba viviendo, no se asemejaba. Entonces, en ese momento, para las personas que habitaban en ese lugar, al ser una persona ciega que no tenía la capacidad de moverse, que no tenía la capacidad de por sí misma valerse y ver el estado o la situación, ese título más bien le significaba una ofensa para Bartimeo. Y para él eso era, las personas al ver ese tipo ese tipo de situación o ese tipo de personas que estaban junto al camino, lo que representaba era un menosprecio, o las personas lo podían sentir como un agravio que pronunciaran el nombre de Jesús, porque no eran dignos de que pronunciaran hijo de David, o no eran dignos de que pronunciaran Jesús. ¿Por qué? Porque su condición decía que la inteligencia y los sentimientos estaban conectados. La gente entendía que la inteligencia y los sentimientos estaban conectados a la capacidad de ver de las personas. Y en este ejemplo, al tener dos cieguitos que no tenían esa capacidad de ver, entonces no eran ni inteligentes ni podían sentir. Eso era lo que en ese momento la multitud analizaba o interpretaba de estos dos cieguitos, que por qué estaban pronunciando el nombre de Jesús si no eran dignos para pronunciar tan siquiera el nombre de Jesús. Entonces vemos esa circunstancia y vemos esa situación y decimos, entonces, ¿qué había aprendido la multitud en todo este tiempo de caminar con Jesús? ¿Qué había aprendido la multitud en todo este tiempo de escuchar las enseñanzas de Jesús? Pues eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado o hemos agarrado? Tal vez usted no va a una iglesia, tal vez usted de vez en cuando agarra la Biblia y usted la lee. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado enseñanza o una canción, o hemos escuchado un consejo, o hemos escuchado una prédica, y escuchamos tal vez un mensaje que nos puede ayudar, y un mensaje que nosotros podemos tomar como base para tomar una decisión, y nos puede ayudar, pero lo menospreciamos? O en otra historia, tal vez somos personas que hemos ido muchas veces a la iglesia, o tenemos muchos años de ir a una iglesia, pero cuando estamos ante una situación como esta, de que nos encontramos dos personas que necesitan junto al camino, tal vez los callamos y tal vez los menospreciamos, y Jesús no enseñó eso. Entonces, la cantidad de tiempo que usted pueda pasar escuchando una prédica o una iglesia no va a establecer, o no va a guiar posiblemente, o va a hacer el respaldo, la garantía del 100% de que usted va a tomar la mejor decisión, o de que usted va a comportarse de acuerdo a lo que Jesús ha establecido en su palabra, o a lo que usted ha podido escuchar de lo que se habla en la Biblia. Eso no va a ser garantía. Ahora, no es garantía,
pero yo quiero dejarle también a usted una enseñanza. ¿Qué es mejor muchas veces? ¿Quedarse junto al camino? ¿O saber que tengo todo este montón de cosas por cambiar? Que tengo todo este montón de situaciones que debo mejorar, que debo de corregir en mi vida, pero aún así, con todas estas circunstancias, sigo caminando en esa multitud con Jesús. En algún momento, estas cosas van a mejorar y en algún momento Dios va a hacer la obra. Es mejor ir en esa multitud que quedarse junto al camino. Ahora, ir en esa multitud que sigue a Jesús, ¿verdad? Que van involucrados también o que están integrados también en esa multitud por los discípulos. Y ahí iba Marcos, iba Mateo y iba Lucas. Aunado a los demás discípulos, que eran las personas más cercanas y que tal vez podían interpretar esa situación de los dos cieguitos de manera diferente, porque eran los más cercanos a Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy poderosa que nos enseña a nosotros que entre más cercano está nuestro corazón a Dios, o entre más cercano estamos a Jesús, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar es diferente. Tal vez eso era lo que pasaba con los que empezaron a callar a los cieguitos. Tal vez no había esa cercanía, pero era mejor que estar en otro lugar. Por eso muchas veces nosotros podemos escuchar que la gente dice, es que a las iglesias va fulanito, va fulanita, va aquel, va aquella, pero esta es así, esta es esa. La iglesia está hecha para personas que necesitan cambiar. La iglesia o el asistir a una congregación está hecha para las personas que necesitan cambiar. No está hecha para ángeles ni para querubines, no, está hecha para personas. Y las personas día a día cometemos errores, cometemos fallas, pecamos, no somos santos. El único es Dios. Entonces, él muchas veces asimila una congregación con un hospital. ¿Por qué? Porque en las congregaciones llegan personas con todo tipo de enfermedad, heridas de corazón, con orgullo, con soberbia, con personas que cuando hablan hieren, con drogadictos, y póngale un sinfín de cosas que usted y yo conocemos. Llegan a una congregación. ¿Y por qué llegan? Porque nos pasa lo mismo que la multitud. Porque sabemos que Jesús es el único que nos puede cambiar y nos puede transformar. Y que muchas veces vamos como los de la multitud, y en otras circunstancias tal vez vamos como los discípulos, dependiendo de los escenarios. Pero vamos ahí, eso es lo importante. Y lo peor que uno puede hacer es quedarse junto al camino, continuando mendigando con esa capa que nos identifica como ciegos, con esa capa que nos identifica como personas que no nos podemos mover libremente, sino que vamos con la multitud, con nuestros errores, con nuestras cosas por cambiar, pero vamos ahí, siguiendo a Jesús. Ahora, vean qué interesante. A estas personas de la multitud lo callaban porque un ciego, lo habíamos dicho, era una persona que era considerada marginada, que no podía tener ni inteligencia, ni mucho menos sentir. Eso era lo que en ese tiempo algunas personas podían interpretar de lo que era una persona ciega. Ahora, algo así vivimos en la actualidad. Y por otra parte podemos llegar a creer que cuando Dios trabaja, a veces pensamos que Dios interviene en una situación X y que solo abarca ese momento, sin darnos cuenta de que su trabajo replica en otras vidas sin nosotros enterarnos o poderlo ver. Así le pasó a Lucas. Vea qué interesante, esa fue la situación que vivió Lucas. Mateo, cuando Jesús se detuvo y llamó a los dos cieguitos, dice que uno de los cieguitos agarró la capa, la tiró por allá, dice que dio un salto y le dice: Señor, aquí estoy y necesito que me ayudes en qué. Entonces Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, lo que quiero es la vista.
En esa circunstancia, Mateo vio 2 cieguitos, pero Lucas solo vio uno, y Marcos también vio uno, pero pudo escribir cómo se llamaba, para que nos quedara a nosotros como enseñanza, Bartimeo. Ahora, ¿por qué Mateo, Marcos y Lucas escribieron lo mismo, pero con una versión un poco diferente o detalles diferentes? Bueno, así le pasó a Lucas, solo vio un ciego, pero Mateo vio a los 2 que sanó Jesús, y Marcos vio un ciego y hasta su nombre escribió Bartimeo. ¿Todo por qué? Porque todo depende de la posición que uno tiene o el ángulo para ver trabajar a Dios más allá de la multitud. Porque no todos los que seguían a Jesús en ese momento tenían un corazón misericordioso. Vea qué interesante. Lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos y lo que escribió Lucas se escribió o lo recibieron en el mismo momento, en la misma situación. Posiblemente la óptica o el lugar o la posición en donde estaban en ese momento era diferente. ¿Por qué? Porque Mateo vio 2 cieguitos, Lucas y Marcos vio uno, pero Lucas no escuchó el nombre, posiblemente porque no lo escribió, o tal vez lo escuchó pero no lo consideró importante. Marcos sí, y Marcos entendió que el nombre de Bartimeo era importante. Marcos entendió que la situación que Bartimeo estaba viviendo no era congruente con lo que el significado de su nombre. Entonces a él le pareció interesante escribirlo, entonces lo redactó y hoy lo tenemos aquí. Pero las posiciones fueron diferentes, posiblemente la visión o el ángulo de visión en donde pudieron presenciar ese milagro era diferente, y así nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos diferentes posiciones y no vemos que lo que Dios hace está replicando en la vida de otras personas. Tal vez nosotros vemos solo esta visión o esta óptica, pero Dios ve diferentes ópticas y muchas veces nosotros no lo entendemos. O nos ha pasado que nosotros estamos en una circunstancia, estamos en una situación y estamos viendo solo esta óptica, pero no vemos que tal vez podemos tener a Lucas y a Marcos de un lado que están viendo ópticas diferentes, que están viendo cómo Dios actúa de manera diferente. Y esto nos enseña a nosotros de que Dios tiene una óptica integral, por decirlo de esa forma. Muchas veces nosotros solo vemos un poquito de lo que es la visión integral de ese hecho o de esa situación. En este caso, Lucas solo vio la sanación y Marcos de un cieguito. Mateo vio la sanación de 2 cieguitos, de 2 compañeros que han pasado años en ese camino pidiendo limosnas, pero Jesús no le dio una limosna, sino que les otorgó la capacidad de valerse por sí mismos, de recobrar la vista, y no solo la vista, sino de recobrar su dignidad como personas y de recobrar la capacidad de ellos de volverse a sentir valiosos y evitar de que siguieran estando en esa posición. Ahora, ¿qué pasó con el otro cieguito? ¿Por qué la Biblia solo me habla en Mateo de los 2 cieguitos, pero no habla acerca del otro cieguito? Así nos pasa a nosotros. Hoy Dios nos puede estar a nosotros enseñando y podemos estar viendo un milagro y nosotros no sabemos si a la par hay personas que están viendo ese milagro que Dios ha hecho en nosotros y está replicando en las vidas de ellos. O tal vez pasa de que sucede una situación y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Y no nos estamos dando cuenta de que esa situación está siendo una enseñanza para otras personas y la misericordia y la salvación está replicando y está alcanzando otras vidas. Así que cuando Dios hace algo, no se queda únicamente y exclusivamente en nosotros, sino que Dios utiliza todo eso para ir replicando en las demás personas. Ahora, algo muy importante es de que Jesús no
Para Lucas y Marcos solo hubo una sanación, que fue Bartimeo. Para Mateo no, hubieron dos, y eso es lo importante. Muchas veces nosotros solo vemos el milagro en un solo enfoque, y no es así. Como dicen nuestros pastores, la moneda tiene dos caras, y esas dos caras siempre vamos a encontrar a Dios trabajando. Ahora, dentro de esta historia de los dos cieguitos, viene otra historia posterior, que es la de Zaqueo. Y vea qué interesante. Con Zaqueo ocurrió algo muy similar. Con Zaqueo, en Mateo y en Marcos no se habla de Zaqueo. Solo se habla en Lucas 19. O solo lo habla Lucas. Y aquí es donde quiero hacer la comparación. Y de 4 puntos, tal vez 4 puntos importantes que nosotros debemos de poder entender de Zaqueo. Marcos y Mateo no narraron la situación que había sucedido con Zaqueo. ¿Y dónde ocurrió? En Jericó. Jericó era un lugar de cieguitos, pero también se podía encontrar gente de estatura baja. Pero ¿por qué Mateo y Marcos no lo escribieron? No sé. ¿Cuántas cosas no se han escrito en nuestras vidas hasta la fecha? ¿O cuántas cosas no han sucedido en nuestra vida hasta la fecha? Que posiblemente nosotros pensamos que no han ocurrido, pero ya Dios las escribió por otro lado. Y posiblemente eso es lo que pasó con Lucas. Mateo y Marcos no vieron eso. Posiblemente esa situación los agarró en otra posición dentro de la multitud. Y Lucas sí tuvo la oportunidad de experimentar la situación que vivió Jesús y Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Tal vez usted se está preguntando, bueno, pero Anthony, ¿quién es Zaqueo? Zaqueo usted lo puede encontrar en Lucas 19. Zaqueo, hay 4 puntos importantes en la historia de Zaqueo. Bueno, el primero es que en muchas culturas alrededor del mundo los árboles son símbolos de vida, el amor y la sabiduría, y la eternidad también. Ejemplo de eso lo vemos en diferentes películas que actualmente nosotros hemos podido ver en un cine o en la televisión, donde los anteriores temas, hablando de amor, sabiduría y eternidad, se centran en un árbol, o uno de los personajes principales vive o protege un árbol. El árbol representa eso. Lo vemos en cultura china, lo vemos en películas como un ejemplo, ¿verdad? De lo que comúnmente lo podemos ver y tal vez no nos damos cuenta, pero eso es el significado. Películas como El Rey León, donde el sacerdote de la familia real se habitaba en un árbol frondoso, un árbol que era el centro de toda la sabiduría. Por otro lado encontramos películas como Avatar, en donde el centro de la vida de Avatar se encontraba en un árbol, ¿verdad? Y así sucesivamente usted lo puede ir relacionando con películas en donde es el giro o el centro del conocimiento, la sabiduría, el amor, la eternidad, se centra en un árbol. Pues bueno, esta historia de la Biblia se centra también en una situación muy particular y sería un árbol con Zaqueo. Pero vea qué interesante, el árbol de Zaqueo era un árbol que se conoce como higo sicómoro, los cuales son considerados sagrados que simbolizan la vida eterna. Pero el árbol de sicómoro al que se subió Zaqueo, en ese momento particular, la gente de Jericó, los habitantes de Jericó, consideraban ese árbol como sucio. ¿Por qué? Bueno, porque el fruto que daba era comestible para los cerdos, o el fruto que daba ese árbol al que se subió Zaqueo, se lo daban a los cerdos para que se alimentaran. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Zaqueo, al subirse al árbol para ver a Jesús, sacrificó su orgullo y su posición. Vean qué interesante. Zaqueo no conocía a Jesús, había escuchado rumores, posiblemente como los demás cieguitos, pero Zaqueo no tenía las dificultades que tenían anteriormente los dos cieguitos.
que están relacionados con su capacidad de ver. En este momento, Zaqueo lo que tenía la dificultad era por su estatura, porque era bajito. Y entonces, al ver aquella gran multitud, no le permitía poder conocer o ver quién era Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, Zaqueo hizo lo que se conoce en emprendedurismo como utilizar los recursos que tenemos a disposición. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Zaqueo lo que dijo fue, bueno, aquí yo tengo que resolver, aquí tengo que solucionar. Si mi estatura es bajita y no voy a poder ver a Jesús, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí voy a buscar el primer alto. Dice que Zaqueo corrió, se adelantó y se subió a este árbol de sicómoro. Ahora, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los cobradores en ese momento en Jericó. O sea, por decirlo en ese momento, trayéndolo a nuestra actualidad, decir que era el ministro de Hacienda, un ejemplo, ¿verdad? Podemos traerlo a nuestra actualidad y decir que era como el ministro de Hacienda. Entonces, Zaqueo en ese momento era como el ministro de Hacienda de la ciudad de Jericó, era el jefe de todos los cobradores. Entonces, había una particularidad y una característica de Zaqueo, que al ser cobrador no tenía muy buena reputación. ¿Por qué? Porque Zaqueo no solo cobraba los impuestos que eran legales, sino que también podía hacer fraudes y podía hacer cobros abusivos a los ciudadanos de ese momento. Y usted lo va a encontrar más adelante, en donde en el mismo capítulo, el capítulo 19 de Lucas, donde dice que vamos a adelantarnos un poquitito, que cuando Jesús ya se encontró con Zaqueo, Zaqueo le dice, mira, en este momento yo voy a vender la mitad de mis bienes, y si a alguna persona yo he defraudado, o sea, si a una persona yo lo he estafado, o yo le he cobrado, o le he hecho cobros abusivos, yo se lo voy a reintegrar 4 veces. ¿Por qué Zaqueo se adelantó a decirle eso a Jesús si Jesús no le había preguntado nada de eso? Porque en el corazón él sabía que ya había hecho cosas malas. Entonces, antes de que Jesús se lo dijera, él se adelantó. Entonces, recapitulando y volviendo al inicio, cuando Zaqueo escucha que Jesús va pasando, el hombre llega y se sube a ese palo, se sube a ese árbol. Ahora, vea qué interesante es cuando ven a los ciudadanos y ven que Zaqueo, el cobrador, el ministro de Hacienda, está subido en ese árbol. Entonces, posiblemente dicen, bueno, su orgullo, su posición, todo eso le afectó, pero a él no le interesó. Él dejó colgado su orgullo y su posición en el árbol. Así como Jesús dejó colgado nuestras faltas y nuestros pecados en un madero, así mismo Zaqueo dejó su orgullo, su posición, su reputación, su nivel social, todo eso lo dejó colgado en un árbol porque quería conocer a Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol, se le acercó y le dijo, Zaqueo, baja. Zaqueo, baja. Entonces Zaqueo bajó y Jesús le dijo, mira, yo necesito quedarme en Jericó, me voy a quedar, pero recordemos que Jesús iba de paso. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo que Jesús se quedara en Jericó? Se había encontrado 2 cieguitos que tenían años o toda su vida de estar en esa misma situación. Se encontró a una persona bajita que colgó su puesto, su orgullo, su reputación, su nivel social, no le importó su clase social, no le importó sus posesiones y las dejó colgadas en un árbol que para las demás personas era sucio e inmundo, porque su fruto se otorgaba a los cerdos. Eso conmovió el corazón de Jesús, para que Jesús se detuviera en Jericó y decirle, necesito quedarme en Jericó, pero me voy a quedar en tu casa, en la casa del ministro, en la casa del despreciable cobrador de Jericó, del jefe de los cobradores, pero no importa, necesito quedarme en tu casa. ¿Por qué? Porque hoy la salvación va a entrar a tu hogar. Y le pregunto a usted, ¿qué es lo que hizo que la salvación entrara a la casa de Zaqueo? Pues bueno, dejó su orgullo, dejó su soberbia, dejó su posición
y dejó todo su intelecto y todo lo que me representaba, lo dejó colgado en un madero, en un árbol, porque sabía que todo eso era pasajero, al igual que la vida de un árbol, que llega un momento en que se va a secar, pero el que iba caminando en ese momento por Jericó era eterno y le iba a otorgar aquello que ni sus impuestos ni su posición le había podido dar, que era la salvación, y no solo para él, sino para su hogar. No era la salvación única y exclusivamente para él, o la salvación que recibió Bartimeo, sino que era también para su compañero, y era también para la compañía de Zaqueo, que era su familia. Y vea qué interesante. Yo le quiero decir, ¿cuánto tiempo has estado en ese árbol como Zaqueo? Zaqueo se subió al árbol, no al árbol de la eternidad, no al árbol de la sabiduría, no al árbol del amor, no al árbol de la posición, no. Se subió al árbol que representaba una vergüenza para él como persona, por su posición y por lo que representaba en ese país o en esa ciudad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado subidos en ese árbol, igual como Zaqueo? Pero muchas veces no con esa similitud, sino porque también el árbol representa un tipo de seguridad. Cuando un depredador o cuando estás huyendo de algo, muchas veces nosotros que nos pueda, por ejemplo, morder o que nos pueda atacar, muchas veces lo que nosotros hacemos es buscar un árbol para subirnos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado subidos en ese árbol que supuestamente nos da seguridad, que nos da una posición, y que Jesús nos está diciendo, mira, ya es hora de que te bajes de ese árbol, o ven, bájate, porque ya ese árbol ya no va a ser tu seguridad. Ven, yo hoy me voy a quedar aquí y necesito que me des lugar en tu casa, que me des lugar en tu habitación, que me des lugar en tu corazón, porque la salvación va a llegar hoy a tu hogar y va a llegar hoy a tu familia. Es la misma representación de lo que vivió Zaqueo. Ahora, Zaqueo tiene una comparación. Zaqueo era una persona de muy buena posición, era el ministro de Hacienda en Jericó, pero también Jesús se había topado anteriormente con un dirigente rico, o lo que la Biblia también lo pueden ustedes conocer como al hombre rico, ¿verdad? Eso lo encuentra usted en Lucas 18. Pero estas dos personas eran totalmente diferentes. Cuando el hombre rico se le acercó a Jesús, le dijo, maestro, aquí vengo, mira, yo cumplo todos los mandamientos. Dime un mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Lo cumplo. Honrarás a padre y madre. Lo cumplo. No adorarás imágenes. Lo cumplo, y etcétera. Y empieza Jesús a decir tal vez posiblemente todos los mandamientos, y él dice, maestro, aquí estoy yo, o sea, wow, lo cumplo todo. Y Jesús le dice, ajá. Entonces el hombre rico le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Herencia, heredad. Este hombre rico había venido siendo heredado con mucha riqueza por sus antecesores, por sus antepasados, y se encuentra con Jesús y lo primero que pide es la herencia. Y Jesús le dice, mira, ok, cumples todos los mandamientos, está bien, estás a un 99.9 de la santidad, pero te falta ese restante. Necesito que te devuelvas y que vendas todos tus bienes y se lo des a los pobres. Y dice que el rico su corazón se afligió y no lo siguió. Zaqueo, un hombre rico, ministro de Hacienda de Jericó, con muchas posiciones, se acercó a Jesús cuando Jesús lo llamó, porque estaba subido en un árbol que para la gente era menospreciable y era vergonzoso subirse a un pablo de higo sicómoro, donde su fruto era utilizado para dárselo a los cerdos. En otras palabras, era una semejanza de un cerdo. Jesús le dice, baja. Y Zaqueo le dice, mira, la mitad de mis bienes los voy a entregar a los pobres. Y si yo he defraudado a personas, les he cobrado de más, los he estafado,
les voy a pagar 4 veces el daño que les hice. Y Jesús le dijo, yo necesito hoy quedarme en Jericó, pero necesito quedarme en tu casa, porque hoy la salvación va a entrar en tu casa. El corazón de Zaqueo era muy diferente al del joven rico. El joven rico tenía una estatura, corporalmente hablando, más alta que la de Zaqueo, que Zaqueo era más bajito. Pero el corazón de Zaqueo era más grande que el corazón de esta persona. El corazón de Zaqueo tenía una mayor capacidad de apertura para Jesús que el corazón de esta persona. El corazón de Zaqueo no estaba amarrado a los bienes y las posiciones, a todo lo que podía tener acá, pero el de este joven rico sí. Y Zaqueo había entendido que la mayor herencia que podía tener y la vida eterna que podía obtener no estaba en estas cosas materiales. Este joven rico sí lo pensaba así. Y Zaqueo, a pesar de su baja estatura, tenía una altura de fe mucho más grande que la de este joven rico. Y por esa disposición de corazón, Jesús entró al hogar de Zaqueo. Y yo quiero cerrar con eso. Todo va a depender de la disposición de corazón que uno tenga. Todo va a depender de la disposición de corazón que usted y yo tengamos para poder generar cambios en nuestra vida. Las multitudes que seguían a Jesús tenían diferentes niveles de apertura hacia la palabra o hacia la enseñanza de Jesús. Pero dentro de esa multitud no estaban estos 2 cieguitos y no estaba Zaqueo. Jesús se los encontró junto al camino y uno subió a un árbol, con corazones diferentes, con corazones que se dejan tratar y que querían un cambio. Ahora, una pregunta para cerrar. Cuando usted sigue a alguien, ¿qué es lo que usted busca? Muchas personas lo siguen para aprender de un tema, profesión o cosa, otras para estar enterado de cómo está esa persona, para estar actualizado de algún tema, persona o cosa, para saber si le va bien o a esa persona le va mal o porque es importante para su vida, y en otras veces por simple periodismo que algunas personas tienen. Por ejemplo, Zaqueo en ese momento, de ahí, Zaqueo dice, ¿quién es el que va pasando ahí? Jesús. Yo quería ver lo que nosotros llamamos tipo periodismo también, ¿verdad? En ese tiempo no había Facebook, Twitter, Instagram, por ende la única forma de conocer a esa persona era siguiéndolo, sentándose, escuchando lo que dice, lo que hace y cómo actúa. Dentro de la multitud que seguía a Jesús había todo tipo de personas con formas de pensar diferentes, con situaciones que cambiar y corregir, pensamientos diferentes a los de Dios posiblemente, otros con una estatura baja, pero que era mejor que todas esas cosas por cambiar, seguir a Jesús en el trayecto hasta Jerusalén o quedarse junto al camino. ¿Qué era mejor? ¿Seguir a Jesús con todas mis debilidades, con todas mis faltas, o quedarme junto al camino? Pues seguir a Jesús, continuando mendigando pan o limón. Pues yo creo que era mejor seguir a Jesús. Pues la respuesta se encuentra con Bartimeo. Jesús lo sanó a él y a su compañero, pero Bartimeo tiró la capa que lo caracterizaba de ciego y sin conocer el camino siguió a Jesús. ¿Por qué? Pues bueno, pues su confianza en Dios apenas recibió la vista, y el primer camino que siguió fue al propio Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y también la respuesta la tiene Zaqueo. Dejó su orgullo colgado en un árbol para conocer que lo mejor que podía entrar a su hogar no eran las riquezas que podían recibir por el puesto de jefe de cobradores, y en muchos casos riquezas que se obtenía por fraudes o cobros abusivos a los ciudadanos, sino que era Jesús que iba a entrar a su hogar. Tenemos 2 historias. Zaqueo, por un lado, ministro de Hacienda de Jericó; por otro lado,
2 cieguitos. Y Jesús no le interesó ni cuál era su posición en una ni cuál era su posición en otra. Lo único que le interesó fue la disposición del corazón de cada uno de ellos. Así que para seguir a Jesús, todo depende de la disposición que tengamos en nuestro corazón para cambiar. No quiere decir que porque sigamos a Jesús somos perfectos. Tenemos multitud de errores, pero con un corazón que sí quiere cambiar, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas y errores. Es importante seguir el camino de Jesús. Así que espero que sea de mucha bendición esta enseñanza y nos vemos pronto. Bendiciones.